Tal y como podéis ver, ha llegado ya la primavera a Madrid. Este año se ha hecho un poco que desear, todo hay que decirlo, porque este es el primer fin de semana y es 8 de mayo, que se puede considerar primaveral. Hasta la semana pasada todavía hizo algo de frío. Bueno, ya sé que yo tengo el estándar del frío, los umbrales de frío son muy delicados. Para mí cualquier cosa es frío, pero vamos, hoy sí que hace un día bueno. Y lo podéis ver que está la gente aquí disfrutando del paseo, a pesar de que es pronto todavía para lo que suele ser habitual en Madrid, que la gente sale tarde a pasear. Pero bueno, no os he venido a hablar ni a mostraros el Retiro, que además lo tenéis muy visto ya. Aquí lo hemos visto bastantes veces, sino a la contra, sino hablaros de otro tema, pero para hacerlo tengo antes que buscarme un sitio en el que, a ser posible, pues no haya mucha gente, y eso me va a costar. Vamos a meternos por aquí. Vamos a ir hacia los jardines de Cecilio Rodríguez, que son unos de los más bonitos del Retiro. Esto es la antigua casa de fieras. Aquí estaba el zoológico hasta, creo que fue finales de los 60. Yo nunca lo llegué a conocer, pero mis padres sí. Y aquí estaban las fieras. Esa es la razón por la cual, con un nombre muy ajustado y muy propio, a esto se le llamaba la Casa de Fieras del Retiro. A todos los zoológicos los deberían llamar allí, así, Casa de Fieras, porque lo que hay pues son eso mismo, fieras. Bien, pues aquí lo que me he encontrado es una escalerita con la que no puedo subir con la bicicleta, pero mi Brompton es casi todoterreno. Bien, ahí al fondo tenemos los jardines de Cecilio Rodríguez, así que, queridos, voy a ver si encuentro un lugar que esté agradable ahí y nos ponemos con el a la contra de este domingo. Ya sabéis que es casi una tradición. Bueno, es una tradición hacerlos a la contra los domingos. Bien, vamos a entrar. Aquí tenemos a un paisano echando... Le he volado las palomas a este hombre. Bueno, ya volverá. Pues estos son los jardines de Cecilio Rodríguez, en los que hay pavos reales, que son muy bonitos de ver, pero no os recomiendo acercaros mucho, porque los pavos reales tienen muy mala leche. Y no es el primero que llega allí pensando que es un gatito o algo así y se lleva un picotazo de padre muy señor mío. Supongo que ahora, como es domingo y anda, pues ya sabéis, todo el mundo por aquí, pues los pavos reales se habrán escondido, como debe de ser. Bien, pues voy a buscar por aquí, que seguro que lo va a haber, un sitio en el que sentarme y haceros este a la contra, que os aviso ya para que no os vayáis. Va a ir del tema este que tanto lío está ocasionando en Estados Unidos estos días, estas 2 últimas semanas, sobre la de la ley de Roe versus Wade y el tema del aborto. Pues vosotros diréis el pedazo de banco que he encontrado, de los mejorcitos que hay en el Retiro. He apoyado ahí la bici y me voy a poner aquí a mirar a la gente que pasea por los jardines de Cecilio Rodríguez, mientras os cuento este tema. Ya digo, es un tema que ha dado mucho que hablar, bastante en Estados Unidos sobre todo, pero bueno, a fin de cuentas, como todo lo que se habla en Estados Unidos termina siendo de una manera u otra motivo de noticia y de debate en el resto del mundo, por lo menos en España, pero vamos, me consta que también en otros países de Europa y por supuesto Hispanoamérica. Bien, pues supongo que estaréis al tanto de la que se ha armado en Estados Unidos, especialmente en Washington y alrededores, sobre el tema este del aborto. En Estados Unidos es legal el aborto, pero andan diciendo una serie de locuras los activistas, especialmente los activistas demócratas o de extrema izquierda. El otro día leía que, bueno, más que leía, veía, porque vi una de las manifestaciones que se organizaron y venían a decir algo así como que primero prohibirían el aborto, que es lo que estaban ahora, que luego lo siguiente sería prohibir la píldora y los preservativos, que posteriormente prohibirían el matrimonio gay, el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso el matrimonio interracial, que irían poquito a poquito. Pero vamos, yo en este caso, claro, hubiera empezado por el tema del preservativo, algo les fallaba y había un salto de eje evidente. Luego ya hubiera pasado la píldora, luego ya, pues no lo sé, quizá el matrimonio homosexual, hubiera pasado luego al interracial y ya por último al aborto. Así hubieran ido. No, el último sería el matrimonio interracial, porque en Estados Unidos se aprobó en el año
con nivel federal, hasta a escala federal, quiero decir, en 1967, y lo del aborto es del 73. Bien, venían a decir algo así, ya sabéis lo exagerado que es el activista político de cualquier signo, que se pone, sale a la calle, se viene arriba, se emociona y empieza por lo general a decir estupideces. Bueno, pues decían que esto iba a terminar Estados Unidos, ¿se entiende? Iba a terminar algo así como El cuento de la criada, que es esa serie de HBO que salen esas mujeres con unas tocas de color blanco y vestidas de rojo, ¿no? Una sociedad distópica del futuro. La verdad es que no he visto El cuento de la criada, entonces no os puedo hablar mucho de ello. Tampoco me lo habéis traído al contraplano, ahora que lo pienso. Así que ya sabéis, apuntadlo si alguno lo habéis visto, y a lo mejor me animo y como tengo HBO, pues me veo aunque sea un capítulo. Bueno, el movimiento feminista, como bien sabéis, tomó el tema del cuento de la criada como una bandera cinematográfica o seriográfica, y no solo en Estados Unidos, también en España andan muy palizas con esta serie, como si viviésemos en ese mundo. No vivimos en ese mundo, afortunadamente. Bien, pues venían a decir eso, que Estados Unidos terminará como el cuento de la criada. Bien, un panorama, como podéis ver, espeluznante con respecto al futuro, ¿no? Y es el que los demócratas y también muchos medios de comunicación en Estados Unidos intentaban vender a la gente, ¿no? Algunos incluso lo compraban de manera entusiasta. ¿Todo esto por qué? Pues caray, del año 1973 a esta parte han pasado casi 50 años. Bueno, que caray, yo nací ese año, así que, y tengo casi medio siglo. Vale, me queda poquito ya, en breve lo cumpliré y no es por nada, pero estoy deseando hacerlo porque a mí, a diferencia de la mayor parte de la gente, me gusta cumplir años. Eso, la juventud es una enfermedad que se pasa con la edad. Yo afortunadamente la superé hace ya tiempo. Pero bueno, volviendo sobre este tema, claro, ¿cómo viene ahora una historia del año 73? Caray, del año 73 viene ahora y abre de nuevo un debate. Bien, todo esto viene por la filtración de un borrador de uno de los jueces del Tribunal Supremo, que se llama Samuel Alito. Ya sabéis que son muy poquitos y son vitalicios. Que, nada, un borrador que había escrito interno, por supuesto, que se filtró a la prensa, en el que habla de revocar una sentencia del año 73, la llamada Roe versus Wade, es decir, Roe contra Wade, que se dictó ese año. Y a partir de entonces, pues el aborto empezó a ser legal. Pues tanto tiempo ha pasado ya que muchos estadounidenses seguramente pensaban que era desde siempre, pero bueno, hablar, claro, desde el año 73 para buena parte de los estadounidenses vivos es decir para siempre, ¿no? Pero el aborto es legal en ese país desde entonces, como en España lo es desde 1985, pues allí desde 1973, unos cuantos años antes, no muchos, la verdad. En el Reino Unido, por ejemplo, pues se legalizó un poquito antes, vamos, entre los años 70 y 80, en prácticamente toda Europa, o casi toda Europa y Norteamérica, se fue legalizando el aborto. Luego ya se ha ido legalizando en otros países, en algunos no lo ha hecho, en otros sigue el debate, ¿no? Especialmente en muchos de Hispanoamérica, pero vamos, que en Estados Unidos es del 73. Gracias a este caso que os decía, el caso Roe versus Wade. Se llama así porque una tal Jane Roe, bueno, ella no se llamaba así, creo que se llamaba Norma McCoy o algo así, quería abortar, pero en Texas, que era donde ella vivía, era ilegal. Así que el fiscal local, que se llamaba Henry Wade, lo litigó contra ella, o ella litigó contra él, y litigaron mutuamente, vamos. Y el asunto terminó en el Tribunal Supremo, que es donde lo elevó la Fiscalía de Texas para decir, bueno, como no nos ponemos de acuerdo, en unos estados es legal, en otros ilegal, en Texas concretamente ilegal, pues esta historia me la llevo al Tribunal Supremo porque un tribunal en Texas había fallado, creo que a favor de Jane Roe, pero eso no le parecía bien a Wade, a Henry Wade, y solicitó, digamos, al Tribunal Supremo en aquel entonces. Claro, no queda ni un solo juez vivo de los que fallaron esta sentencia en el año 73. Los jueces del Tribunal Supremo pues tienen cierta edad, como debe de ser, ¿no? Y ya murieron todos los que estaban en aquel entonces. Bien, eso el Tribunal Supremo falló a favor de Jane Roe, bueno, de Norma McCoy, creo que si no me equivoco el nombre era así, pero bueno, ha pasado la historia como Jane Roe, que era el nombre ficticio, el seudónimo que ella empleó. Y desde entonces el aborto es legal en Estados Unidos. Y aquella sentencia lo que sirvió es para sentar jurisprudencia. A partir de ahí ya ningún tribunal en ninguno de los 50 estados podía ir contra lo que había dicho el Tribunal Supremo. Bien, lo que decía el otro día Biden, que es una cosa que me llamó la atención, porque el tema lo he ido siguiendo,
Decía Biden que si Roe versus Wade se revoca, que eso significaría que todas las demás decisiones relacionadas con la privacidad se van a cuestionar, todas las leyes, ¿no? Por ejemplo, que si se revoca esta sentencia, pues significaría, y además dijo hasta el Estado, significaría que el Estado de Florida podía aprobar, si así le parece, una ley que ilegalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso que ahora mismo es legal, ¿no? Lo mismo podríamos decir de otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo los anticonceptivos o el matrimonio interracial, que como os decía, en Estados Unidos sí, ya sé que a nosotros nos llama la atención que hasta los años 60 pues no fuese legal en todo el país, porque en fin, porque nosotros, por lo menos entre los hispanos, eso de casarnos con personas de otra raza ha sido lo normal y no lo anormal a lo largo de nuestra historia, pero ya sabéis lo que son los ingleses y sus herederos con estas cosas del color de la piel. Se deben de creer, o se han creído durante mucho tiempo, algo así como la costilla de Adán. Y aparte asumen el hecho de que la piel más clara es más bonita, cuando la verdad, y así entre vosotros y yo, es más bonita cuando está morena, y esa es la razón por la cual nos bronceamos. Pero bueno, el hecho es que hasta el año 67 no fue legal, y entonces lo que venía a decir Biden era eso mismo. Claro, entonces podemos volver a que se prohíba el matrimonio entre homosexuales, a que se prohíba esto del matrimonio gay, del matrimonio interracial, a que se prohíba los anticonceptivos, es decir, la píldora, los preservativos, el DIU y todas estas cosas. A ver, por poder se podría prohibir. Si fuesen en los estados, un estado dijesen, pues a partir de ahora en este estado no se van a poder casar los homosexuales. A mi juicio sería una mala ley, una mala decisión, pero por poder lo podrían hacer. Claro, pero es poco probable que lo hagan, en tanto en cuanto el matrimonio gay, como los anticonceptivos, como por descontadísimo los matrimonios interraciales, son ampliamente aceptados por los estadounidenses sin importar su filiación política. Son muy pocos los que se oponen a cualquiera de estas cosas, ¿no? Con el aborto es distinto, porque el aborto, el debate se ha mantenido, a pesar de que ha pasado medio siglo, han pasado casi 50 años. Hay una encuesta de Gallup del año pasado, 2021, es decir, una encuesta bastante reciente, en la que la verdad es que la encuesta a mí me sorprendió, porque si hacemos el mismo ejercicio en España y miramos, por ejemplo, la aceptación del aborto en España a principios de los 80 y ahora encontramos que es masiva, pero no lo era tanto, ni muchísimo menos a principios de los años 80. En Estados Unidos, en cambio, se ha mantenido la aprobación del aborto, el rechazo al aborto y el quedarse a mitad de camino, es decir, lo aceptamos, pero con una serie de restricciones. La que hizo el año pasado Gallup, el 32%, es decir, un tercio más o menos de los estadounidenses está a favor del aborto, en cualquier circunstancia, además. El 19% o el 20%, no lo recuerdo, pero sí, más o menos por ahí debe de rondar una quinta parte, está totalmente en contra, es decir, prohibirlo por completo, no ni por riesgo para la madre, ni por que la madre haya sido objeto de una violación, ni nada de eso. Bien, esto es lo que tenemos, un extremo y otro. Como vemos, es algo más los que están a favor, que los que están totalmente a favor, que los que están totalmente en contra. Pero la clave es que el 48%, es decir, la mitad de los estadounidenses, está a favor, pero con limitaciones. Bien, podemos pensar, bueno, pues es lógico, la mitad está a favor, pero quiere ponerle restricciones a ese derecho. Hay una parte, un tercio, que están totalmente a favor, y luego pues una minoría, que sería una minoría bastante grande, el 20%, que está completamente en contra. Bien, el tema es que en el año 1973-74 era exactamente lo mismo o muy parecido. La mitad estaba a favor con restricciones, claro, luego habría que entrar en las restricciones, aproximadamente un 20% totalmente en contra y aproximadamente un 30% totalmente a favor. Vamos, que el debate se ha mantenido. En los casos de matrimonio homosexual, por ejemplo, o los de matrimonio interracial, naturalmente, ahí entraría en juego lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos denomina intereses de confianza. Es decir, que hay cientos de miles, por no decir, bueno, no sé cuántos porque desconozco el número, pero vamos, cientos de miles, y seguro que no me equivoco, de estadounidenses que están casados con personas del mismo sexo. También estadounidenses blancos que están casados con estadounidenses negros o
qué sé yo, o indios, o de cualquier otra raza, vamos, o coreanos, en fin, que los matrimonios interraciales son relativamente comunes hoy, cosa que no sucedía en los años 60. Bien, el Supremo evidentemente no puede invalidar todos esos matrimonios, todas esas uniones y trastornar, arruinar tantas vidas. Lo mismo ocurriría, pues, digo, con el matrimonio homosexual, igual, exactamente. Desde que se fue aprobando, primero en los estados y luego ya a nivel nacional, pues hay, no sé cuántos son, pero vamos, seguro, tratándose de un país de 300 y pico millones de habitantes, pues serán cientos de miles. Por cierto, aquí hay una cosa que se suele ignorar. El juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, que es el decano, es el más antiguo de todos, creo que es juez desde principios de los 90, le nombró George Bush padre. Bueno, pues este hombre está casado con una mujer blanca, así que no podría ir tampoco ni siquiera contra sus propios intereses. Además, la función de los tribunales, y esto es importante remarcarlo, no es hacer las leyes. Para eso está el poder legislativo, para eso están las Cortes en España o el Congreso en Estados Unidos, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, ¿no? La función de los tribunales es interpretar esas leyes y aplicarlas, nada más, pero no, las leyes no salen de los tribunales. Bien, pues están presentando a este hombre, al juez Alito, como una especie de puritano de Nueva Inglaterra, vestido de negro, como esta estatua que hay ahí en Boston, creo, de Puritan, ¿no? Pues como un puritano empeñado en invadir, en meterse en sus dormitorios y en su vida privada. Pero es que no es cierto. Esa es la verdad, al margen de lo que a mí me parezca las opiniones personales de Samuel Alito, que evidentemente no las conozco porque no le tengo estudiado. Pero en este tema simplemente lo que pide Alito es derogar Roe versus Wade, simplemente porque no es competencia de un tribunal como el Supremo. Que eso es competencia de los estados, que son quienes hacen ese tipo de leyes. Nada más. Eso es lo que viene a decir. A partir de ahí, pues podría suceder que en algunos estados se volviese a prohibir, caso de Texas, por ejemplo, como le pasó a Jane Roe. Yo personalmente lo dudo, pero bueno. Y en otros se seguiría permitiendo, porque además no es exactamente la misma ley del aborto en todo el país. No es como en España, que la ley del aborto es común. En Estados Unidos a veces se nos olvida que es un país federal a todos los efectos, ¿no? Entonces, aunque una cosa sea nacional, como por ejemplo el derecho a portar armas es un derecho constitucional, correcto, pero no es lo mismo tener armas en New Hampshire, por ejemplo, que es un estado que tiene una legislación con el tema de las armas bastante laxa, podríamos decir, como tenerlas en su estado vecino, que se llama Vermont, y que es exactamente todo lo contrario. Vermont son tan pegados, además son dos estados pequeñitos en Nueva Inglaterra, y uno es muy demócrata y el otro muy republicano. Bien, pues sucedería algo similar, algo realmente parecido a eso. Nos encontraríamos con que unos estados están claramente a favor del aborto, otros claramente en contra, o quizá ninguno, pero tampoco tenemos ni idea cuántos de esos estarían a favor y cuántos en contra. Y luego habría algunos que serían medio pensionistas, ni mucho a favor ni mucho en contra, y pondrían 1000 restricciones. No lo sé, a mí me parece que es lo que responde a la naturaleza constitucional de Estados Unidos. Ya está, es una más de las cosas que nos gusta, por lo menos a mí, de Estados Unidos, esa concepción del poder ascendente y desde abajo y desde los estados, ¿no? Que quieres llevar armas encima en la cartuchera como si fueras un cowboy, como si fueras John Wayne, pues adelante, vete a vivir a New Hampshire, que creo que te lo tienen permitido. Eso sí, en Vermont la tienes que llevar dentro de una funda y en el maletero del coche, y ahí de ti como te la y descargada. Bueno, pues si lo que te gusta es andar dándole al gatillo y disparando y tal y cual, pues no vivas en Vermont, porque vas a tener problemas. Pues lo mismo con otras muchas cosas. Eso ha hecho de Estados Unidos un lugar grande en todos los aspectos, no solo en el geográfico, que desde luego lo es, pero sí un país pues que ha servido de base para otras democracias del mundo. Bien, pues esto es lo que hay, espero haberoslo aclarado. Lo digo porque ha habido mucho lío con esta historia del aborto en Estados Unidos, y me estaba dando un poco de rabia porque se estaba leyendo todo en clave muy binaria de bueno o malo, y pensando, bueno, la gente estaba asumiendo, sobre todo, claro, el debate empieza en Estados Unidos, y entre que allí ya había empezado a ponerse en marcha la máquina de propaganda, pues claro, lo que nos llegaba a nosotros, imaginaos, ¿no? Era pues el recuelillo de la propaganda, lo peorcito.
y no había quedado claro qué era lo que había pasado, ni cuál era el origen, ni qué es exactamente lo que pretende el Tribunal Supremo, que lo mismo al final no hace nada. Eso era un simple borrador, que verán si lo hacen, si no lo hacen, si deciden. Al fin de cuentas tienen que tomar la decisión ellos. El Tribunal Supremo no es Samuel Alito, es muchísimo más. Bien, pues con esto, queridos, terminamos ya. Por cierto, aquí se está de lujo, no os podéis imaginar lo bien que se está aquí mirando el paisaje y el paisanaje. Ahí lo tenéis, fijaos qué vista más bonita. Uno se pone aquí. A mí siempre me dicen, ¿no te gustaría tener una casa con jardín? Pues no, porque ya tengo jardín. Fijaos qué pedazo de jardín. Y no tengo ni que regarlo ni nada de nada. Tengo el mejor jardín del mundo a mi disposición. Y no me cuesta nada. Bueno, sí, me cuestan los impuestos que pago. Pero si los emplean en estas cosas, están bien empleados. Bueno, queridos, pues con esto terminamos ya la contra y nos volvemos a ver pues en la contracrónica de mañana. Aunque en ese caso lo que vamos a hacer es escucharnos.